Pues es tiempo en la Galería de Ciencia Mundana, ese espacio que lidera nuestro biólogo favorito, que es doctor en un montón de cosas, pero hoy no las vamos a decir porque ya dice, no lo digas tanto. Es que es muy humilde además el señor doctor. Alfredo Caro, Gabón, Bego. Y además, últimamente, la verdad es que le tenemos que dar las gracias a Alfredo, primero por cómo viene cada domingo a la galería y cómo nos cuenta cosas todas interesantes, pero sobre todo porque siempre nos trae invitados o invitadas interesantes que tienen cosas que contar. Entonces, bueno, pues para nosotras es una alegría. Y Alfredo, hoy también. Sí, yo quiero aprender siempre, ya que tengo que estar aquí un domingo. Y lo aprovechamos, ¿no? Para aprender, claro que sí. Esta noche traigo a Rodrigo Villalobos. Él es doctor en prehistoria por la Universidad de Valladolid. Es experto, ha investigado en neolítico y calcolítico en la península ibérica. Y lleva un blog, Twitter, etcétera, que se llama Las Gafas de Childe. Buenas noches, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Y nosotras encantadas de que estés con nosotros y de que nos cuentes cosas como ¿qué son las gafas de Childe? Bueno, pues las gafas de Childe, esto es un proyecto que emprendí yo en solitario, pues digamos que llevaba mucho tiempo trabajando en este tema de la arqueología en plan profesional, en plan investigador, y es un mundo, pues al final es muy cerrado, porque somos muy poquitos los que estamos allí trabajando, y bueno, pues tenía ganas un poco de contarle a la gente las cosas que yo creo interesantes del mundo de la arqueología de la prehistoria de la península ibérica, y monté un blog que se llama Las Gafas de Childe escrito, que bueno, es un homenaje a uno de los arqueólogos más célebres que tenemos en la profesión, que es Gordon Childe, que digamos que fue el primero que empezó a hacerse preguntas sobre cómo se organizaba la sociedad de la prehistoria, que es uno de los temas que a mí me gusta más y que por eso le puse ese nombre. Muy bueno. O sea, que es arqueólogo, antropólogo. Sí, bueno, es un mundo muy comunicante, ¿no? La antropología, la arqueología, la historia, estamos ahí todos muy juntitos, sí. Esa es de las primeras preguntas que te quería hacer, que parece como muy básica, pero yo soy biólogo y ¿qué es la arqueología? Porque ¿qué diferencia con la historia y con la antropología? Háblanos un poco de eso. Bueno, pues digamos que la definición básica de arqueología, digamos que es la disciplina que estudia la cultura material, es decir, los objetos, las edificaciones, las viviendas, las obras de arte, todo tipo de cultura material que ha creado el ser humano. Y que bueno, pues eso obviamente abre un abanico amplísimo de cosas que estudiar. Tenemos desde las primeras piedras talladas de hace 2,5 millones de años de África hasta cualquier artefacto que elaboremos hoy en día. De hecho, por ejemplo, en la revista Antiquity, que es una de las más famosas de la profesión, que normalmente se dedica a cuestiones de prehistoria, pero también publica cosas de otros periodos históricos, pues acaba de sacar un artículo sobre las mascarillas y los guantes de la epidemia del COVID. Un artículo, no estudiándolos, pero bueno, pensando esto en un futuro va a ser un material arqueológico susceptible de datar la epidemia o la pandemia de 2020-2021, y bueno, pues vamos a empezar a clasificarlos de alguna manera. Y nosotros, a través de todos estos restos materiales de toda la historia, pues bueno, intentamos reconstruir o aportar lo que nos puedan contar sobre tecnología, sobre economía, sobre sociedad, sobre todo lo que tengamos un poco la valentía de meternos a ello. Y sobre todo, bueno, pues pensar también que, claro, es decir, ¿qué somos los arqueólogos? Estudiamos cosas de la prehistoria y por tanto somos antropólogos, estudiamos cosas de hace 50 años y por tanto somos historiadores contemporáneos. Pues bueno, eso ya no sabría decir, yo no sabría ubicarnos muy bien. Sí. Pero sí intentáis buscar la relación entre el objeto y la forma de vida y la forma de relacionarse, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, es lo que decía, es decir, así como hay historiadores de un montón de tipos, hay arqueólogos de un montón de intereses, por así decirlo. Hay, por ejemplo, arqueólogos que se interesan por la historia de la tecnología y que estudian pues cómo se elaboraban todas las herramientas, por ejemplo, pongamos de la prehistoria, cómo se hacía lo que se llama la cadena operativa, que es todos los pasos desde la obtención de la materia prima, la elaboración de la herramienta, cómo se utilizaba esa herramienta y luego cómo se descartaba esa herramienta. Y bueno, eso es un campo de estudio. Luego otro campo de estudio, que es el que trato yo un poco más, que es el de la sociedad, que dices tú un poco. Es decir, nosotros estudiamos artefactos para saber cómo vivían las personas que hacían y que utilizaban esos artefactos. Y luego hay otros arqueólogos que a lo mejor se centran más en aspectos, pues,
pues de la mentalidad, de las creencias, de la ideología, por así decirlo. Por ejemplo, intentan estudiar qué significaba, por ejemplo, el arte franco-cantábrico que conocemos todos, los bisontes de la Cueva de Altamira. Pues hay gente que se preocupa por intentar descifrar qué significaba eso. Entonces todos somos arqueólogos y arqueólogas, pero bueno, cada uno tenemos luego unos intereses particulares. A los biólogos y a otras gente de las ciencias tipo física, química y tal, siempre decimos que la historia, la arqueología y todo eso no son ciencias, ¿no? Sobre todo porque podéis fácilmente proyectar vuestra ideología sobre el objeto estudiado, ¿no? Y como si nosotros no lo hiciéramos. Exactamente. Están presumiendo aquí, no sabemos de qué. Evidentemente. La defensa de las humanidades está aquí, Rodrigo. Eso es. Ya sabe Bego, ya sabes tú también, Rodrigo, que yo no soy un defensor de esa postura. Pero sí es verdad que me parece interesante que expliques cómo ese sesgo, que también existe en otras ciencias, pero cómo ese sesgo se intenta evitar en la arqueología. Bueno, pues, a ver, sobre la cuestión de si la arqueología o las humanidades son una ciencia o no, ese es un debate súper... ¿Caduco? Digamos, caduco, es decir, que está muy presente y que levanta muchas pasiones y que una vez te metes en él, pues yo me he metido en él hace mucho tiempo y al final te das cuenta que es una cuestión de qué entendemos por lo que es una ciencia. Ya, claro. Hombre, si entendemos que la ciencia es crear un algoritmo que te diga, pues va a haber un eclipse de sol este día, esta hora y este minuto, pues bueno, la arqueología y el resto de las disciplinas de las humanidades no pueden hacer eso está claro. Pero bueno, si entendemos que la ciencia es un intento honesto de descubrir cosas que son ciertas, pues yo creo que sí, que estamos ya, digamos, equipados para demostrar que sabemos hacer eso. Entonces, bueno, me preguntan sobre los sesgos y sobre la ideología y sobre... ¿Qué palabra has dicho exactamente? Sí, ¿no? ¿Cómo proyectas los sesgos sobre el objeto estudiado? Pues bueno, ahí el problema es que nos estudiamos a nosotros mismos. Claro, es lo que os decía antes, es decir, nosotros podemos estudiar la cadena operativa de las puntas de flecha y podemos saber si una punta de flecha se ha hecho con material de tal cantera, si ese material ha viajado tantos kilómetros y luego se ha golpeado con tal fuerza, y eso es un hecho objetivo, eso está claro. Pero claro, cuando ya saltamos a intentar deducir, no para que sean utilizadas esas puntas de flecha, sino a lo mejor cómo funcionaba la sociedad que utilizaba estas puntas de flecha, pues ahí ya entramos en un terreno un poquito más nebuloso. Porque claro, es decir, tenemos otros objetivos, pues que había puntas de flecha, que había murallas, que había poblados fortificados, por ejemplo, pero de ahí a dar el salto y decir, esto era una sociedad belicosa, pues digamos que ahí ya pues se requiere un poquito más de interpretación. Y ahí a la hora de interpretar, digamos, datos un poquito más... Es decir, de utilizar datos objetivos para interpretar, digamos, hacer interpretaciones sociológicas, por así decirlo, que son un poquito más de dar un salto de fe, por así decirlo, pues yo ahí creo que es donde entran un poquito los sesgos de la gente. Es decir, porque si tú, por ejemplo, tienes en la cabeza que una sociedad prehistórica tiende a ser inherentemente violenta, pues a lo mejor te basta encontrar una muralla y 3 puntas de flecha para decir, pues estos tíos estaban todo el día pegándose entre sí. No. Y resulta que igual solo era para protegerse de los animales, ¿no? Claro, y luego si tú tienes, por ejemplo, en tu forma de concebir las cosas, la idea de que era una gente pacífica, pues puedes buscar otras explicaciones alternativas. Pues bueno, a lo mejor hacían una muralla, pues para proteger su cosecha y no había ahí, digamos, guerra más allá de a lo mejor unos ladrones. Entonces, por eso os digo, es decir, cuando ya damos los saltos hacia interpretaciones más sociológicas, más de si una sociedad era más violenta, más pacífica, si una sociedad era más igualitaria o más desigual, si una sociedad, digamos, tenía, por ejemplo, una estructura patriarcal o una estructura, digamos, más equilibrada entre hombres y mujeres, pues ahí ya empiezan a entrar un poquito más los sesgos. Que no significa que no podamos llegar a responder esas preguntas, a lo mejor con mucho trabajo y con mucha cultura material y con muchos materiales, con muchos análisis, pero de entrada empiezan a aparecer un poquito esos sesgos, sí. Voy a preguntarte ahora sobre un par de polémicas y artículos y cosas que has escrito a raíz de 2 artículos del País. La primera sería que junto con Angélica Santa Cruz del Barrio escribiste un artículo en el blog La Paradoja de Gibbons que se titulaba La arqueología y periodismo, secuenciación genética de una invasión. En el artículo se criticaba la noticia del periódico El País que decía así: una invasión borró del mapa a los hombres de la península ibérica hace 4.500 años. ¿Por qué lo criticabais, este artículo del País?
Bueno, a ver, ahí se formó, digamos, una situación un poco, digamos, rocambolesca, porque por un lado, esto es uno de estos estudios de ADN que han dado tanto que hablar últimamente, porque hace muy poco se ha desarrollado esta tecnología que permite estudiar el ADN de restos fósiles, pues de 5.000, 10.000 o incluso más años de antigüedad. Y bueno, pues desde un primer momento la gente que ha desarrollado estas tecnologías se han ido a intentar averiguar, pues... Explicarlo todo con esta nueva tecnología, ¿no? Sí, en resumen. Bueno, digamos que explicar cuestiones como las migraciones en la prehistoria, que digamos que para nosotros los prehistoriadores es un tema interesante, por supuesto, como todos, pero que fue un tema muy trillado durante la época de los años 20 y 30, digamos, esos momentos en los que empezó a darse tanta importancia a la raza, las conquistas, el establecimiento de una patria, por ejemplo. Fue un libro muy importante en aquella época de un arqueólogo llamado Cosina que hablaba sobre el origen de la patria de los alemanes, y que bueno, este Cosina acabó siendo muy, digamos, idolatrado por el régimen nazi. Entonces, bueno, es decir, yo no quiero decir que por supuesto estudiar las migraciones sea nazi, porque eso es una tontería, pero digamos que es un tema digamos que llama mucho la atención, porque nos trae a la mente una idea de la prehistoria como un periodo de, pues digamos, de gran violencia y de conquistas, y que es como un poco un relato de estos momentos. Que, de nuevo, repito, a lo mejor la prehistoria realmente termina por ser así, pero bueno, es una forma de entenderla, digamos. Y nosotros simplemente nos metimos a escribir ese artículo pues porque algunos periódicos, entre ellos El País, cogió estas noticias sobre artículos científicos que hablan de migraciones y dio por sentado que una migración demostrada por la arqueogenética con unas muestras concretas, con una docena de muestras de analizados, eso significa que hay ahí una gran conquista. Y una conquista y un saqueo y el establecimiento de una casta nueva de hombres que vienen de las estepas. Entonces, bueno, pues la reacción de esto, es decir, no es que reaccionásemos mi compañera Angélica y yo, sino que un montón de arqueólogos de la prehistoria de la península ibérica escribió una carta abierta al País diciendo, ojo El País, que eso es una interpretación y bueno, tenemos que ver a ver qué significan estos datos. Y lo que hizo El País fue, digamos, un poquito despreciar esa llamada de atención. Sí, de Entonces, hecho... nada, nosotros lo que hicimos con el artículo de Jamón es contar un poquito esta historia, decir que bueno, que hay periódicos que utilizan noticias científicas para venderlas de forma un poco sensacionalista, diciendo cosas que los artículos científicos no dicen, y que cuando los arqueólogos y arqueólogas se quejan de eso, pues los periódicos los dejan un poquito de lado. Así que quieren la ciencia, digamos, un poco como para generar titulares, por así decirlo. A mí me llama la atención de la respuesta de Lola Galán, la defensora del lector del País, cuando dice que esto tenía que ver con el enfrentamiento entre arqueólogos y genetistas. Como si la técnica de la genética aplicada a la arqueología fuera genetista. O sea, la ciencia de la genética estudia la genética. La técnica de secuenciación es una técnica que no tiene nada que ver con la genética como ciencia. Y lo que me llama la atención es que pone al mismo nivel la técnica y la ciencia de la arqueología. Y es como si, como ahora está de moda la biotecnología, entonces es más importante, es más robusto, da más información, o lo podemos creer más cuando haces una secuenciación que cuando hacéis todas vuestras técnicas de carbono 14, todas las técnicas que tiene la ciencia de la arqueología. Y me llama la atención esa manera de poner en igual las dos cosas que no lo son. Sí, dos cosas que no lo son y que de hecho son complementarias, porque claro, un genetista es capaz de coger huesos que ellos no saben, para empezar, un genetista no sabe si esos huesos son del Neolítico, de la Edad del Cobre, de esta cultura, de este lugar. Pero bueno, ellos cogen unos huesos que unos arqueólogos previamente han identificado y han dicho son de esta época, de esta cultura, y los genetistas sí, ahí aplican sus conocimientos especializados pues para decir, son de este linaje, este hueso tiene relación con este otro hueso de este otro sitio y nos permite saber si son primos lejanos o descendientes o mezcla o lo que sea. Y luego el tema está en que, bueno, hubo un genetista en concreto que en una charla informal de estos eventos de TED Talk y similar, pues debió de decir que el resultado de uno de los estudios habla de una digamos, ¿cómo decir la palabra? De que un cambio poblacional muy brusco en un momento concreto, y él empezó a interpretar que eso era una conquista y que eso era un acceso de unos hombres que venían de fuera, unas mujeres que vivían dentro y demás.
Y bueno, pues claro, es decir, ahí ya se está metiendo en el campo de interpretación de la arqueología. De la arqueología, tal cual. Claro. Claro, es decir, bueno, pues el genetista ha identificado que ese es hijo o nieto de esos otros, y bueno, pues seremos nosotros los que tendremos que, con la ayuda de los propios genetistas, pues seguir indagando en esas cuestiones. Y simplemente va a decir, el país vendió como un conflicto, pues bueno, lo que fue una interpretación de un hombre que empezó a hablar de cosas en un contexto totalmente, ya digo, totalmente no científico, ¿no?, sino divulgativo, pues que es como si sacaran un titular de algo que estemos diciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Eso es. Y bueno, simplemente decir que no hay ningún conflicto, es decir, los genetistas en general hacen su trabajo, nosotros hacemos nuestro trabajo, colaboramos en estas cuestiones en las que ellos tienen el interés de descifrar unos ADNs para probar sus desarrollos, sus tecnologías y demás, y nosotros tenemos el interés en saber lo que nos pueden decir ellos. Y bueno, y simplemente me quería apuntar aquí, es decir, muchas veces se habla del tema de los ADN solo para hablar de migraciones y de conquistas y demás, y yo quería aprovechar un poquito la situación para decir que hay estudios de ADN antiguo en el que colaboran genetistas y gente de la arqueología en el que se están utilizando para verificar otras cosas. ¿Cómo? Por ejemplo, una cosa que nos ha preocupado siempre mucho en la arqueología es el tema de cómo funcionaba el linaje, las familias, las relaciones de parentesco, en relación, por ejemplo, con el contexto social. Y hay dos estudios de ADN que uno, por ejemplo, se ha aplicado a estudiar los dólmenes de Irlanda, los dólmenes neolíticos de Irlanda, y ha servido para identificar que los enterrados en los grandes dólmenes se casaban entre sí y que los enterrados en los dólmenes pequeños no se casaban entre sí, digamos que eran un poco independientes. Y eso es una forma de aplicar esta técnica del ADN que no genera tantísimos titulares y que a nosotros nos resulta súper interesante. Y que bueno, pues no sé, quizás con el tiempo, ya terminado este periodo de análisis de ADN que permiten saber cuestiones sobre migraciones, quizás ahora empiecen a utilizarse más los análisis de ADN para averiguar un poquito estas cositas. Claro, y al revés también lo comentáis, o sea, el hecho de que la posibilidad de encontrar ADN también tiene que ver con cómo se hacen los enterramientos, ¿no? Solo ciertos linajes, solo ciertas castas o clases eran enterradas lo suficientemente bien como para ahora encontrar restos humanos, ¿verdad? Y sin embargo, pues ahí hay un sesgo también desde el punto de vista de la técnica, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, en arqueología sabemos que aquello a lo que nosotros somos capaces de llegar, es decir, se ha conservado por un motivo. Pueden ser motivos naturales, motivos edafológicos, es decir, bueno, todo tipo de motivos que se estudian también, y también por motivos culturales, porque, por ejemplo, sabemos que hay culturas en las que se da un tratamiento funerario a unas personas de un grupo social y otro tratamiento funerario a otras personas, por ejemplo, hablando de clases o de aristocracias y el común y demás. Y claro, pues dependiendo qué muestras se han tomado, en un gran artículo de estos de Nature o de Science se habla se han tomado 24 muestras de este periodo histórico en este lugar, pero claro, tenemos que ir a ver, ¿y esas muestras de dónde vienen? Es decir, en ese contexto concreto, esa muestra es de una persona de clase alta que se ha conservado este enterramiento, o es un hueso que ha aparecido por ahí tirado, o incluso puede llegar a ser, hay casos que están documentados, un hueso que se utilizan como reliquias. Es decir, igual que en la Edad Media conocemos muy bien el tráfico de reliquias, en la prehistoria se está empezando a documentar también que algunos huesos de lo que entenderían por ancestros, pues viajaron de un lado a otro y están donde no deberían estar, por así decirlo. Entonces, bueno, te digo, estos grandes artículos publican resultados muy sintéticos, pero estaría muy bien ir caso por caso viendo ese resto humano de dónde ha salido, si es de una tumba, si es un contexto secundario, si es de una tumba de un estatus o de otro, etcétera. Tú llamas a esto, me encanta, argumento ad adenerum. ADNerum. Me ha encantado el argumento adenerum, no sé pronunciarlo. De todas formas, lo que tiene que ver es con alguna de las cosas que ya hemos hablado aquí, con alguna de otras personas que han llegado, de otros científicos y otras científicas que han llegado a la galería de tu mano, de que parece que no estamos empezando a darnos cuenta ya de una vez, que deberíamos empezar a darnos cuenta ya de una vez de que todo es multidisciplinar y que todas las miradas son buenas, y cuantas más miradas juntemos y más técnicas, entenderemos mejor lo que tenemos que buscar, ¿no? Eso es totalmente de acuerdo. Es decir, ahora nosotros en arqueología hacemos un trabajo concreto que es trabajar con esta cultura material,
pero por supuesto que necesitamos de colaborar con un montón de gente. Es decir, hablamos tanto del ADN, pero bueno, es que yo cuando hice la tesis lo hice sobre un tipo de adorno concreto de un material que se llama variscita, entonces yo tuve que colaborar con químicos y con físicos que manejaban unas máquinas que yo prácticamente ni entiendo, y bueno, aprendí un poquito lo básico de cómo funcionan esas máquinas para saber de qué iba el asunto, pero yo dependo de otros profesionales especializados del saber para que me digan, pues mira, este adorno que has encontrado tú en esta tumba es de este mineral concreto, y este mineral concreto, comparándolo con los minerales de la mina que tú también has excavado desde la arqueología, podemos saber que viene de esta mina. Entonces es que, y luego yo esto puedo estudiarlo con estudios, digamos, de estadística, claro, que yo también me he tenido que formar de una forma que como arqueólogo en principio yo no tenía por qué saber, pero bueno, es que es una integración de distintos saberes, es decir, claro, el mundo es muy complejo y tenemos que entendernos entre nosotros, claro. Creo que se nos acaba un poquito el tiempo. Otro día hablaremos de la violencia en la antigüedad, pero hay una pregunta que te quería hacer con un poco de sorna, siempre te la he querido hacer, que es, ¿en la prehistoria vivíamos en cuevas? Pues en la prehistoria se ha dicho normalmente que vivíamos en cuevas, y efectivamente hay hábitats en cuevas, pero es una forma de digamos, muchas veces de ocultar que en la prehistoria se vivía en cuevas, como también se vivía al aire libre, en campamentos, en poblados, en casi en protociudades. Así que bueno, eso de las cuevas se puede enraizar un poco con historias tipo Picapiedra y demás, claro, que científicamente están más que superadas ya. Sí, ¿no? Pues muchas gracias. Una de las Rodrigo. cosas, yo no me puedo quedar sin esto. Dale. Es que una de las cosas que me ha contado, me ha contado Alfredo, ya sé, es verdad que se nos está acabando el tiempo, pero me da igual, es que has tenido un cierto conflicto con alguien que piensa con aquellos que piensan que Hobbes le había ganado la batalla a Rousseau y que la prehistoria era un sitio súper violento. Y tú tienes conflicto con esta gente. A ver, desde las humanidades, los de humanidades, las de humanidades, estamos contigo. Sí, simplemente otra noticia del país, que yo es lo que digo. También ya, del... Vaya, por Dios. Sí, vamos a dejar a Prisa en paz. Es decir, no... Es decir, Hobbes decía que el hombre no hacía más, el hombre en su estado natural no hacía más que pegarse, y Rousseau decía que el hombre en su estado natural no hacía más que ser amable y quererse. Y bueno, como arqueólogo lo que hay que decir es que hay sociedades, tanto en la prehistoria como, bueno, esto ya sin ser arqueólogo se conocen en el presente, que son más violentas y que son más pacíficas. Y que no se puede decir que en un momento, de forma general, se sea más violento que en otro. Pues sí, hay sociedades documentadas sobre todo por la etnografía, como los inuits, o como los bosquimanos, que son bastante pacíficos, sí, y otras también documentadas por la etnografía, como los Yanomami, que viven en el Amazonas, que son muy terriblemente violentos. Sí. Entonces, bueno, pues habrá que ir caso por caso. Por ejemplo, en nuestro caso, en la prehistoria de la península ibérica, pues tenemos ahí un poquito el debate. Si en la época de la edad de los metales, que es cuando empieza esto que estudio yo, de la aparición de la desigualdad social y de los poblados fortificados y demás, pues si fue un momento más violento o no, y bueno, pues estamos en ello, todavía no lo has definido. Hay ¿no? gente que piensa que más y gente que piensa que menos, pues ya llegaremos a una conclusión dentro de algún tiempo. Bueno, Julián Casanovas por lo menos dice que el siglo XX ha sido el más violento de la historia. Como tú te quedas en la prehistoria, no se lo vas a discutir, imagino. Rodrigo Villalobos, muchísimas gracias por estar esta tarde-noche con nosotras en la galería y por ampliar un poquito nuestra imagen del mundo, esta vez hacia el pasado. Gracias. Pues, muchas gracias por darme voz para contar las cosas que me gusta contar a mí. Muchas gracias, Rodrigo. Hablamos. Gracias. Alfredo, hasta la próxima semana. Que tengas feliz semana. Muchas gracias igualmente. Agur.